El viejo solitario queda chocado al ver a la mendiga negra curar al CEO con su comida. Era un día como cualquier otro en el remoto templo Shaolin, oculto entre las montañas que parecían susurrar secretos ancestrales. Señor Gu, un joven de apenas 25 años, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La presión de un matrimonio arreglado que lo acechaba como un tigre hambriento lo llenaba de miedo. En su mente, las dudas eran lobos aullando. Cada ruido, cada sombra se convertía en un eco de su angustia. ¿Seré realmente feliz?, se preguntaba mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. Pero aquel día, un suceso extraordinario cambió su rutina monótona. En el valle cercano, una figura inusual apareció. Una mendiga de piel oscura que atraía miradas y murmullos. Su rostro, surcado por la vida, reflejaba una sabiduría que desmentía su apariencia. La gente se apartaba, cada uno atrapado en su propio drama, hasta que ella levantó una olla humeante de sopa. Un olor cálido y especiado se expandió por el aire, casi tangible, como un abrazo reconfortante. El viejo solitario que siempre la ignoraba se quedó estupefacto al ver cómo un hombre de negocios, un CEO que había llegado a la aldea buscando un nuevo enfoque en su vida, se acercaba. ¿De verdad esta mendiga curará al CEO con su comida?, cuchichearon algunos. Y así fue. Tras degustar aquella sopa, la transformación fue instantánea. El ceño fruncido del hombre de negocios se despejó. Atrapado por el sabor, se levantó con una sonrisa genuina, los ojos llenos de luz. Los murmullos se intensificaron. El ambiente vibraba de expectación, como si algo mágico estuviese a punto de suceder. Señor Gu miraba desde la distancia, sintiendo un nudo en su garganta, asombrado y celoso. ¿Cómo podía una simple receta tener el poder de sanar almas? Su mente divagaba. Quizás esos ingredientes olvidados escondían secretos más profundos. Cada vez que iba al pueblo, la imagen de la mendiga lo perseguía como un fantasma. Pero en su corazón también había una chispa. Desesperado por encontrar su camino, decidió inscribirse en un concurso de talentos culinarios. ¿Qué tengo que perder?, se decía, sintiéndose cada vez más intimidado por el reto. Al llegar, se encontró con la señorita Su, la hija de una familia adinerada, cuya mirada desafiaba la suya. Ella era su competencia, pero había algo en su tristeza que resonó en él, como si compartieran un secreto sin palabras. Sin embargo, no todo era sencillo. Un antagonista, un antiguo rival de familia, acechaba en las sombras, dispuesto a desestabilizarlos. Cada paso que daban juntos era seguido por murmullos de desconfianza, como un eco de viejas rencillas. La historia de la mendiga se tejía en su mente. Un hilo dorado que conectaba sus vidas de maneras insospechadas. Así, entre cortes y chispas, se iba gestando un cambio. Pero la pregunta persistía. ¿Podría una receta con ingredientes olvidados realmente sanar las heridas más profundas de estas almas perdidas? El tiempo corría, y a medida que el concurso se acercaba a su clímax, un silencio ominoso se cernía sobre ellos, un recordatorio de que todo podía desmoronarse en un instante. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí,
Deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El ambiente pesado del concurso se quebró de repente. Un grito desgarrador resonó en la sala, como si un trueno inesperado hubiera estallado. Todos giraron la cabeza al unísono, buscando su origen. Entre los murmullos de la multitud, una figura familiar se desplomó. Era la mendiga. Su olla, que hasta ese momento había sido el centro de atención, cayó al suelo, esparciendo la sopa caliente que antes había traído consuelo. El caos estalló. Señor Gu se sintió como un espectador atrapado en un torbellino. El olor a especias se desvaneció, reemplazado por el sudor y el miedo. Nadie comprendía lo que sucedía. La gente comenzó a moverse, algunos gritando, otros temerosos. La confusión reinaba mientras el tiempo parecía ralentizarse. Y en medio del estruendo, la verdad salió a la luz. La mendiga, su presencia, no era lo que parecía. Señor Gu, temblando, se acercó al cuerpo tendido en el suelo, su corazón latiendo ferozmente. La mirada de la mendiga era distante, como si estuviera atrapada entre dos mundos. ¿Qué le ocurre?, preguntó un hombre que trabajaba en el pueblo, mientras otros corrían a su lado, intentando reanimarla. Pero cuando la mendiga abrió los ojos, se sintió como si el mundo se detuviera. «No es lo que piensan», murmuró, su voz un susurro fragoroso. Los murmullos en la multitud se intensificaron, como un río desbordante. «La sopa no es simple comida. Es un sacrificio». Los murmullos se tornaron murmullos de miedo. Todos intercambiaron miradas inquietas. La información chorreaba en sus mentes como agua en una coladera. Señor Wu, con un nudo en la garganta, recordó las historias que había escuchado sobre la mendiga. Hablaban de su conexión con lo sagrado, con fuerzas más allá del entendimiento humano. Ella, una guardiana de secretos, un puente entre el mundo material y el espiritual. Y entonces, como si hubiera presionado un botón, la tensión explotó. La mendiga se enderezó de golpe, sus ojos oscuros iluminándose con una intensidad inesperada. Lo que yo traigo aquí no es solo un alivio, es un legado. Sus palabras resonaron como un eco profundo, lleno de emociones crudas que atrapaban a cada persona presente. Las revelaciones se hicieron eco en el corazón de señor Gu. ¿Qué había significado realmente la sopa? Su mente recordó las expresiones de los que la habían degustado. Había liberado algo en ellos, una felicidad efímera, pero ¿a qué costo? La mendiga continuó. Erguirse de las sombras demanda algo más que solo voluntad. La multitud se encogió. La señorita Su, que había permanecido en la esquina como una figura solitaria, ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó, su voz quebrándose. La presión creció en la atmósfera, como un animal a la espera de saltar. El silencio caía como una losa. La mendiga, con la mirada en el horizonte, continuó. «Los ingredientes no solo provienen de la tierra, son antiguos, portadores de almas perdidas». Aquella declaración resonó con un eco aterrador. ¿Qué hicieron ellos al consumirla? ¿Qué las almas perdidas estaban buscando en su comida? Un estallido de desconfianza recorrió la sala. Unos se alejaban,
mientras otros se acercaban en busca de respuestas. La historia que parecía clara se tornaba confusa, oscura. Señor Gu sintió su mundo desmoronarse. La rivalidad con la señorita Su, los rumores sobre la mendiga, todo se entrelazaba en una red de incertidumbres. Todo lo que se creía verdadero parecía ahora una ilusión. La mendiga, su mirada fija y desafiante, continuó. La elección es suya, seguir el camino del miedo o abrazar lo desconocido. Y con eso, la tensión estalló. Señor Gu se quedó paralizado, temblando, mientras el futuro se oscurecía ante él y el eco de esa advertencia reverberaba. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por lo que creen desear? Una atmósfera helada envolvió el concurso, mientras la mendiga, aún en el suelo, lanzaba sus últimas palabras al público. Todos estaban paralizados, incrédulos, esperando que algo monumental sucediera. Fue entonces cuando un trueno resonó en el cielo, como si la misma naturaleza intentara intervenir en el caos. Las luces titilaron, y en un instante todo pareció cambiar. De pronto, el cuerpo de la mendiga comenzó a vibrar, llenándose de energía, como si una tormenta la atravesara. Señor Gu dio un paso atrás, el corazón latiéndole en la garganta, la sangre helada en sus venas. ¿Qué estaba presenciando? La gente gritó, algunos retrocedieron, otros se acercaron, atraídos por la mística de lo inexplicable. Él se sentía atrapado entre el horror y la fascinación. Luego, un fogonazo de luz blanca. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se transformó. La piel oscura y arrugada se alisó, sus rasgos se redefinieron, y la simple mendiga se convirtió en una mujer joven, de belleza sobrehumana, con ojos que reflejaban un universo entero. La multitud quedó en shock. Sus murmullos se convirtieron en un clamor de asombro. El viejo solitario que siempre la había ignorado cayó de rodillas, abrumado. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz un susurro descompuesto. La mujer sonrió, pero sus labios no revelaron respuestas, solo silencios profundos. Soy lo que han olvidado, dijo con voz resonante, la guardiana de sus esperanzas perdidas y la verdad que tanto evitan. Con cada palabra, la energía en el aire se tornaba densa, como una niebla que asfixiaba. Señor Wu, aunque aturdido, sintió que algo dentro de él despertaba. Aquella tensión, aquella revelación, todo se conectaba. ¿Qué quieres?, dejó escapar, sintiéndose pequeño como un niño ante un gigante. La mujer extendió su mano hacia él, y por un momento el mundo pareció desaparecer. Libertad, para sanar, para recordar, pero no sin hacer sacrificios, respondió, y el aire se electrizó con incertidumbre. Una sombra oscura se deslizó entre la multitud. Era el antiguo rival de señor Gu, que había estado acechando desde el comienzo del concurso. Su risa burlona resonó, interrumpiendo el momento. ¿Así que esto es lo que querías, Gu? Una ilusión entre truces, entre mundos, pero estás a punto de perderlo todo. Con un gesto rápido, sacó un cuchillo de su chaqueta, brillando como un rayo en la penumbra. El grito desgarrador de la gente resonó mientras se lanzaba hacia la mendiga, la mujer misteriosa que ahora parecía más vulnerable que nunca. Señor Gu reaccionó instintivamente y corrió. Cada fibra de su ser ardía de adrenalina. ¡No!, gritó, su voz un eco de desesperación. Pero el tiempo se ralentizaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¡Sangre por sangre!, exclamó el rival. Pero justo antes de que el cuchillo hiciera contacto, la luz blanca estalló una vez más, envolviendo a la mendiga en un aura protectora. La sala se llenó de un brillo cegador, y cuando la luz se desvaneció,
La mendiga ya no estaba allí. Un susurro se deslizó en el aire. Las elecciones tienen consecuencias y esta vez el sacrificio será tuyo. La multitud quedó en silencio, el miedo palpable en el aire. Señor Gu miró alrededor, aturdido, sintiendo un vacío profundo. La rivalidad, el miedo, las conexiones, todos se habían enredado en un torbellino de confusión. En el fondo de su mente, la verdad oscura y aterradora se asomaba. Había algo más en juego, algo que había sido ocultado bajo capas de secretos. ¿Qué acaba de suceder?, murmuró la señorita Su, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Señor Gu sintió un nudo nuevamente en su garganta. Las palabras de la mendiga resonaban en su cabeza. La elección es suya. ¿Qué camino tomarían ahora? La atmósfera del concurso había cambiado drásticamente, y todos se encontraban al borde, preguntándose si podrían enfrentar las verdades que habían sido invocadas aquella noche. Todo había cambiado, y lo único que quedaba era un eco inquietante de lo que estaba por venir. El silencio se volvió ensordecedor. Nadie se movía, todos estaban paralizados. Las palabras de la mendiga resonaban en sus mentes como campanas funerarias. La presión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera procesar lo que había ocurrido, un grito desgarrador rompió la atmósfera de incertidumbre. ¡Es un engaño! ¡Todo es un engaño! Era el viejo solitario, su rostro pálido y ojos desorbitados. Se levantó de su posición en el suelo, temblando. Ella no es quien dice ser. La sopa es solo una fachada para ocultar su verdadera intención. El murmullo se intensificó en la multitud. Miradas de confusión, temor y curiosidad se lanzaron de un lado a otro. La señorita Su, aún con lágrimas en los ojos, se agitó. ¿Qué estás diciendo?, exigió, su voz quebrándose. No lo entienden, yo lo sé, yo lo vi, continuó el viejo, su tono desesperado. Durante años he estado observando. La mendiga, la esencia de su comida, no es solo para sanar, es un sacrificio. De un ritual, ella se alimenta de nuestras almas. Su declaración pesaba como plomo. La multitud se quedó en silencio. Una ola de horror se extendió entre ellos, como si una sombra invisible hubiera cubierto el lugar. Señor Gu sintió que su corazón se hundía. Recuerdos escalofriantes empezaron a atormentarlo. ¿Y si es cierto?, pensó. La manera en que aquellos que habían probado la sopa parecían transformarse, ¿acaso era verdad? ¿Sacrificio? No puede ser, gritó un joven entre la multitud. El viejo soltó una risa amarga. Ayudó, eso piensan. Pero la felicidad que ofrecen es solo temporal. Cuando se acaban los ingredientes, se llevan algo mucho más profundo, como una ofrenda. Y antes de que pudiera continuar, algo inesperado ocurrió. El cuerpo de la mendiga comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez era un fulgor oscuro que envolvía cada rincón del lugar. La luz se arremolinaba, creando figuras fantasmales que danzaban a su alrededor. Finalmente, el viejo levantó la mano, señalando en dirección al resplandor. Esa es la verdadera naturaleza de su poder. Ella ha estado consumiendo más que solo comida. De repente, el suelo bajo sus pies tembló. Un estruendo resonó en el aire, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse. Las luces titilaron y, en un instante, el escenario se llenó de una atmósfera eléctrica. Miradas aterrorizadas se fijaron en el viejo, que parecía tener la verdad en la palma de su mano. Señor Gu sintió que su pecho se apretaba. Su mente buscaba respuestas, pero cada respuesta solo lo sumía en más dudas. ¿Quién era realmente la mendiga? ¿Qué relación tenía con el antiguo rival que había interrumpido la revelación? Su corazón latía con fuerza.
mientras una revelación ominosa se cosía bajo la superficie. En un movimiento rápido, el antiguo rival se reía, alzando la voz por encima del clamor. «Tú, viejo tonto, ha llegado tu hora. ¿De verdad pensaste que podrías destruirla?» Con un gesto, liberó un objeto que brillaba en su mano, un pequeño amuleto que emanaba energía oscura. La multitud retrocedió, asustados de su amenaza. «No te atrevas a hacerlo», replicó el viejo, sintiendo cómo el miedo le retorcía el estómago. Entonces el rival sonrió, su expresión cambiando a una mezcla de locura y triunfo. La historia no ha hecho más que comenzar. Este talismán es lo que ella teme. Aquí está la verdad, y con ella terminaré con todo. El estruendo volvió a resonar, más fuerte esta vez. Toda sala vibró y un eco desgarrador llenó el espacio. Las luces estallaron, y en medio de la confusión, una sombra avanzó desde la esquina, engullendo todo. Señor Gu, sintiendo un nudo en su garganta, supo. Estaba a punto de descubrir qué tan oscuro podía volverse el mundo que conocía. La escena se tornó oscura, y en ese instante todos supieron que la mendiga no solo era un puñado de secretos. Ella era la clave, el hilo que unía a cada uno de ellos. La verdad acechaba en las sombras, y el precio por conocerla podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. La tensión se sentía en el aire. La sala temblaba con el eco de lo que acababa de suceder. Todos miraban al rival de señor Gu, que había arrojado la amenaza. El amuleto brillaba de manera siniestra, entrando y saliendo de la sombra, mientras el viejo solitario se acercaba lentamente, como si temiera que el aire mismo pudiera devorarle. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó. No era el antiguo rival, sino la señorita Su. Sus ojos, llenos de pánico, se desbordaron de lágrimas. «¡Papá!», gritó, su voz quebrando el silencio. Un silencio que empezaba a ser pesado. Todos se volvieron hacia ella, sus corazones latiendo, sus pensamientos girando como un torbellino. Señor Wu sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía ser eso? La mirada de Su era desesperada. Se abrió paso entre la multitud y en un instante la realidad se torció. Un hombre apareció a su lado, un hombre que parecía haber salido de las sombras mismas. Era un reflejo del pasado, un rostro conocido por muchos, pero olvidado por otros. «¿Qué haces aquí?», preguntó Su, temblando. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tierna. Era una mueca sombría, un eco de viejas confrontaciones. «Tu padre», dijo. «He venido por él». El aire se volvió espeso. El tiempo se detuvo. Ese hombre no solo traía recuerdos, traía un pasado que había sido enterrado. Era el mismo que una vez había sido amigo del viejo solitario. El hombre que, por celos y rencores, había desatado una lluvia de desgracias en la comunidad. «¿Qué quieres de mi padre?», exigió Su, con los dientes apretados. Sus ojos ardían de furia. «Lárgate de aquí». Pero aquel hombre no se movió. «Siempre he querido lo que le pertenece, la herencia, la esencia de su alma, y ahora su hija», dijo riendo, y de inmediato el ambiente se volvió tenso. Una ola de miedo barrió la sala. Señor Gu sintió que su estómago se apretaba. ¿Qué significaba eso? «Aquí estamos, en medio de un concurso y la mendiga se ha ido», lanzó el viejo, su voz resonando con un peso que se sentía en el pecho de todos. «Ahora no tenemos tiempo para viejos rencores». La multitud comenzó a gritar, cada uno ocupándose de su propio horror.
Fue entonces cuando el amuleto en manos del rival comenzó a temblar, pulsando con una luz oscura. Y de repente un estallido de energía cruzó el salón, llenando cada rincón con una vibración perturbadora. Las luces titilaron y en un instante todo se volvió caótico. En medio de ese caos, señor Gu sintió una presión en su mente, como si un velo se estuviera levantando. De pronto recordó algo. Cuando había visto a la mendiga antes, había notado que llevaba un collar similar al amuleto. ¿Estaba conectado a ella?, se preguntó. Un sudor frío le cubrió la frente. La luz del amuleto se intensificó, y con un grito del antiguo rival, el espacio se llenó de sombras danzantes. Las figuras que vosotros se acercaron, sus rostros ocultos en la penumbra. «Este es el verdadero poder de la mendiga», exclamó el rival. «Vengo a reclamarlo». Todo se desvaneció en una neblina, y en ese momento Gu se dio cuenta. Las sombras no eran solo ecos del pasado, eran las almas que la mendiga había estado recolectando. La verdad se asentó como un peso en su pecho. No solo Sana, estaba cazando, y el antiguo rival había jugado su carta. Las criaturas se abalanzaron y la multitud gritó. Todos se apretujaban, perdidos entre la confusión, entre el horror. Y justo cuando todo parecía desvanecerse, el viejo solitario dio un paso al frente. «No», gritó con una desesperación palpable. «La elección es...». El tiempo se detuvo. El eco de su voz se apagó, y lo que cada uno había creído entender sobre la mendiga, sus intenciones, se desplomaron a sus pies. La luz de la verdad desnudó las mentiras más profundas. Aquel rostro familiar que había traído el peligro, ese hombre que había estado oculto en la sombra, sostenía la clave de lo que había comenzado. Fue un giro de tal magnitud que todo lo que habían creído se convirtió en cenizas. ¿Podría realmente haber un sacrificio aún mayor por venir? Las almas danzantes giraron alrededor de ellos, y cada pulsación del amuleto vibraba en sus corazones, creando una presión insoportable. La elección que todos debían tomar se cernía sobre ellos. La oscuridad se acercaba, y el eco del pasado les susurraba aterrorizados. ¿Quién pagaría el precio esta vez? ¿Quién era realmente el enemigo? La verdad quedó en el aire, como un susurro sin respuesta, dejando a todos temblando en la incertidumbre. El aire había cambiado drásticamente. La tensión era como un cable a punto de romperse, y el revuelo en la sala era un eco ensordecedor. El antiguo rival, con su amuleto brillante, parecía haber desencadenado un suceso impensable. Muchos retrocedieron, los murmullos llenaban el espacio, pero señor Gu no podía apartar la mirada del hombre que había aparecido de las sombras. Fue entonces cuando un estruendo sacudió el suelo, como si los cimientos del templo fueran a ceder. Las luces parpadeaban locamente, y de repente un destello de color negro, intenso, profundo, explotó en el aire. Un vórtice de sombras surgió junto al antiguo rival, haciendo que todos retrocedieran en un alarde de miedo. El espacio se llenó de risas burlonas, ecos que reverberaban en las paredes. «¡Ahora verán!», gritó el rival, empujando el amuleto hacia adelante. La verdadera naturaleza de la mendiga. La oscuridad se abalanzó, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Sin previo aviso, una figura espectral emergió del vórtice. Fue la mendiga, pero no como la conocían. Esta versión de ella parecía una diosa de la oscuridad. Su rostro se transformó, sus ojos brillaban con una luz inhumana. La multitud quedó paralizada, conteniendo el aliento.
Así que has venido a reclamar lo que es mío, dijo la mendiga, su voz resonando como un trueno. La mirada de ella no era ya de compasión, sino de soberanía. Creías que podías jugar con el poder sin consecuencias. Todos estaban asombrados. Señor Wu sintió un nudo en la garganta. ¿Era esta realmente la misma mendiga que había traído felicidad a los corazones rotos? Las historias sobre ella resonaban ahora en su mente con una luz siniestra. No lo entienden, continuó ella, mientras el amuleto brillaba más intensamente. La felicidad que he ofrecido siempre tuvo un precio, y hoy sus almas son la moneda. Las miradas aturdidas reflejaban la desesperación, el horror llenaban los rostros. Señor Gu vio a la señorita Su caer de rodillas, sus ojos enrojecidos. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué tienes que ser así? Pero la mendiga levantó una mano y el caos se desató. Cada vez que alguien ha probado mi sopa, una parte de su alma se ha unido a mí, declaró. Soy la guardiana de las esperanzas, pero también de los sacrificios. Y ahora, aquellos que han compartido su luz, la reclamaré. De repente, una llamarada de luz atravesó el salón, y en medio del desorden, las figuras fantasmales comenzaron a despegarse de la multitud. Las almas de aquellos que habían probado la sopa empezaron a manifestarse, flotando como una niebla dorada, gritando llamadas de auxilio. El ambiente se volvió nauseabundo, el tiempo pareció detenerse. «¡Libéralas!», gritó el viejo solitario, aterrorizado. Pero era demasiado tarde. Las sombras se extendían, arrollando al antiguo rival, tragándolo en un mar de oscuridad. «No, esto no puede estar sucediendo». Pero su voz se desvaneció entre los ecos de un horror indescriptible. Señor Gu sintió un ardor en su pecho, un deseo desesperado de actuar. Cada uno de ellos había sido parte de este sacrificio, y esa revelación lo desgarraba. Miró a la mendiga, ahora convertida en una deidad sombría, sintiendo que el terror y la razón se volvían elásticos. «¡Suéltalos! ¡No te los llevas!», gritó, pero la voz no salía con convicción. La mendiga sonrió, una sonrisa que heló la sangre. «¿Y si te dijera que tu alma está ligada a este destino también?», preguntó. «¿Tuviste la oportunidad de ser algo más grande, pero elegiste la cobardía?». Ese giro y la revelación fueron un golpe en el estómago. La lucha entre la luz y la sombra se intensificó. El viejo solitario, atrapado en la encrucijada, supo que todo giraba alrededor de una verdad oculta. El rostro de la mendiga se tornaba cada vez más humano, pero mantenía su esencia oscura. Señor Gu sintió que el mundo se desmoronaba, mientras todas las miradas se volvían hacia él, con esperanza y temor, como si supieran que él sería quien decidiría el futuro. Pero antes de que pudiera abrazar esa verdad, una nueva voz resonó en medio del caos. «¡Ya es suficiente!». Era la voz de la señorita Su, un grito claro que atravesó la confusión. Camino hacia la sombra, cada paso firme, con una determinación que desbordaba. «Si estas almas tienen un precio, yo lo pagaré», gritó, su cuerpo temblando con fervor. El corazón de señor Wu se detuvo. «¡Suéltate!». Pero ya estaba lejos, y lo que sucedería dejaría huellas imborrables en cada uno de ellos. ¿Cuántas verdades estaban a punto de desentrañarse? ¿Qué futuro estaban dispuestos a abrazar? Todo estaba en un frágil equilibrio, y la verdadera naturaleza de la mendiga comenzaba a revelarse. La historia, tal como la conocían, se desmoronaba. Pero a medida que el caos se intensificaba, una pregunta resonaba en cada mente. ¿Quién era realmente la mendiga? ¿Y qué consecuencias traería su transformación? La sala temblaba.
El corazón de señor Gu parecía querer salirse del pecho. A su alrededor, las almas flotaban, sombras doradas que suplicaban por ayuda. La figura de la mendiga se había transformado en un ser de oscuridad, una deidad con un brillo escalofriante. Cada mirada, cada susurro, todos contaban la misma historia de horror. Y de repente, lo que había sido un espectáculo de esperanza se convertía en un juego de terror. «¡Suéltalos!», gritó de nuevo el viejo solitario, pero su voz se perdía entre el clamor. La señorita Su, desafiante como nunca, avanzó hacia la mendiga, decidida a enfrentarse a la salvación o destrucción inminente. Pero en ese instante, un grito desgarrador rompió la confusión. «¡No lo hagas, Su!». Una sombra familiar surgió de entre la multitud. Era el padre de Su, un hombre que muchos pensaban había desaparecido para siempre, el mismo que había anudado viejas rencillas y secretos. «Tú no sabes lo que estás haciendo», la advertía, su voz resonando como un eco del pasado. La multitud se quedó en silencio, los murmullos cesaron. Gu sintió cómo su estómago se retorcía. ¿Cómo era posible que estuviera allí? Los ojos de Su se llenaron de lágrimas, pero había una chispa de desafío en su mirada. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí?», le preguntó, furiosa y confundida. «Porque todo esto está conectado», contestó él, giando para mirar a la mendiga. «Ella es la razón de nuestra caída, del sacrificio de la que no nos hemos dado cuenta. Todo lo que ella ofrece lo toma a cambio de algo mayor». Su mirada fue directa, como una flecha. El rostro de la mendiga se erguía, sereno y poderoso. «Silencio», dijo. El aire se volvió denso. «No puedes cambiar lo que es inevitable. Todos han olvidado la verdad». Con un movimiento ágil, el padre de Su levantó su mano, mostrando un objeto brillante, un pequeño medallón, similar al amuleto en poder del antiguo rival. Era el mismo objeto que había sido robado hace años, lleno de secretos y poder. «Ella se alimenta de lo que hemos dejado atrás», exclamó, el miedo y la determinación a la vez. Un estallido de energía llenó la sala. Las sombras comenzaron a agolparse, retorciéndose como serpientes, amenazando con devorar la luz. La multitud chilló, algunos se arrodillaban. Las almas que alguna vez habían brillado empezaban a desvanecerse en la oscuridad. Señor Gu sintió esa oscuridad cernirse sobre él. «¿Qué precio has pagado, Su?», preguntó, mirándola fijamente. «¿De verdad crees que puedes enfrentarla? No sabes lo que arriesgas». Pero Su no retrocedió. «Mi padre me ha mostrado el camino, no seré otra víctima», gritó, mientras su mano se alzaba, buscando conectar con el medallón. Un haz de luz emergió entre sus dedos, tan brillante que llenó la sala de un calor reconfortante, justo antes de que una sombra oscura lo absorbiera. Y entonces el tiempo pareció detenerse. La luz y la oscuridad chocaron. Un tsunami de sensaciones, miedo, esperanza, confusión. Las almas comenzaron a gritar, atrapadas entre el dilema. La mendiga, ahora un espectro de poder, se abalanzó hacia el medallón de Su. Sus ojos ardían con una necesidad voraz. «Deja que el pasado se vaya», gritó Su, su voz resonando con desesperación. Pero el dolor en su garganta, el conocimiento de que cada sacrificio tenía un costo, se convirtió en un grito ahogado, y con un giro, la figura del padre se volvió hacia ella. «Su, hay algo que debo confesarte. Tú no eres quien crees ser». Sus palabras detonaron con la fuerza de una explosión. La sala se llenó de un sudor frío cuando todos se dieron cuenta que secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz. La revelación pendía en el aire como una tormenta esperando estallar. Era posible que la verdad fuera más oscura de lo que jamás habían imaginado. La atmósfera era tensa y las miradas se volvieron hacia el padre.
en espera de que la verdad se desnudara, esperando entre el horror y la revelación. ¿Qué impacto tendría esto en todos ellos? La oscuridad se acercaba, y el futuro que creían conocer empezaba a desvanecerse. La historia de la mendiga no solo era su batalla, era el umbral de un caos aún más profundo. La atmósfera era densa, como si el aire tuviera una textura viscosa, y todos en la sala sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. La revelación del padre de Su había caído como un rayo, electrificando la tensión latente entre todos los presentes. Los murmullos se convirtieron en murmullos de terror. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas sin respuestas, y un silencio opresivo se apoderó del lugar. Una sombra, más oscura que la noche, se deslizó entre la multitud. Era el antiguo rival de Gu, que parecía perdido en sus pensamientos, parado entre lo desconocido y lo inminente. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y miedo. «Ustedes no entienden nada», dijo, su voz temblorosa. «No saben el poder que hemos despertado». Todos lo miraron, confusos, pero su mirada se centró en el amuleto en su mano. El resplandor del objeto parecía devorar la luz del entorno. «Es un portal», continuó, su voz creciendo en urgencia. «Y la mendiga no es quien pensábamos. Ella es la puerta hacia un reino donde el alma no tiene fin, donde podemos ser más de lo que somos». Con un movimiento rápido, el rival alzó el amuleto hacia el cielo, y un destello de luz negra estalló en la sala. Un temblor resonó bajo sus pies, como un eco lejano. Los candelabros titilaron y las sombras parecieron cobrar vida. Las almas que habían flotado alrededor comenzaron a retorcerse en una danza de agonía. Las figuras se convulsionaban, y un grito desgarrador emergió de lo más profundo de la oscuridad. «¡No! ¡Cierra el portal!», gritó el viejo solitario, su voz llena de terror. «No sabes lo que está haciendo». Pero fue en vano. El rival, envuelto en su locura, chasqueó los dedos. Y fue en ese instante que ocurrió el giro más impactante de todos. De repente, un torrente de energía oscura se liberó en la sala. La luz brillante del amuleto se expandió, y con ella un ejército de figuras oscuras emergió, gritando en un lenguaje ininteligible. Eran sombras de quienes habían sido víctimas de la mendiga. «Has activado el ciclo», dijo una de las sombras, su voz un eco grave. «Ella no es la guardiana, es la cazadora. Nosotros somos sus presas». La sala se llenó de pánico. Los gritos resonaban como ecos de desesperación. La gente retrocedía, atrapada entre la verdad emergente y el horror de su realidad. La mendiga, la figura que parecía ser un faro de esperanza, se transformaba en una pesadilla viva. Señor Gu sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad apuñalaba su corazón, como una sombra oscura que crecía con cada segundo. La señorita Su, con lágrimas surcando su rostro, se giró hacia su padre, buscando claridad. «¿Es esto cierto?», preguntó, su voz quebrándose. «¿La mendiga estaba usando nuestras almas?». El padre asintió lentamente, su expresión entre el dolor y la angustia. «Ella ha estado recolectando fragmentos de nosotros a lo largo de los años, pero nunca pensé que se volvería así de poderosa». Las almas gritaron en un coro de dolor, y el antiguo rival comenzó a reír, pero su risa se volvió alocada y aterradora. «Solo hay un camino. Ustedes deben decidir: utilizar su poder o enfrentarse al destino eterno». En ese momento, señor Gu sintió una punzada en su pecho. Recordó a la mendiga, su sonrisa,
su calor. Todo había sido una fachada. Se enfrentó al caos de la sala. Su corazón latía ferozmente. La elección se acercaba. El ciclo estaba a punto de reiniciarse. Y el precio a pagar podría ser todo lo que conocían. La sala se llenó de sombras danzantes, una tormenta de oscuridad. Y él se quedó allí, preguntándose si los demás verían lo que él vislumbraba, que en el fondo de todo había algo aún más profundo que la mendiga, algo o alguien que había manipulado todo desde las sombras. ¿Quedaba aún esperanza? ¿O todo estaba destinado a desvanecerse en el abismo? La sala temblaba con el eco de las revelaciones, convirtiendo la tensión en una atmósfera densa. Cada persona, atrapada entre el horror y la confusión, sentía el pulso de un cambio inminente. Señor Gu miraba a la mendiga, ahora transformada en una figura casi divina, con una mezcla de asombro y terror. Pero lo que ocurrió a continuación sacudió su realidad como un río desbordado. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Venía del padre de Su. ¡No! ¡No la dejes!, exclamó con desesperación, su rostro pálido de miedo. Todo el mundo se volvió hacia él. Los susurros se convirtieron en murmullos inquietos. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería? La luz del amuleto brillaba intensamente, pero algo dentro de Gu comenzó a fluir. Un recuerdo distante, casi olvidado, emergió en su mente. Cuando era niño, había escuchado historias sobre un dios antiguo, una deidad que podía otorgar poderes a cambio de algo mucho más valioso. «¡No puede ser!», pensó. La mendiga, ahora con una sonrisa fría, observó al padre de Su, sus ojos llenos de conocimiento antiguo. «Tú sabes más de lo que dejas entrever», dijo con voz potente, resonando en cada rincón de la sala. La tensión palpable era como una cuerda estirada al máximo. «Por favor, no podemos seguir así», interrumpió el viejo solitario, su voz temblando. «Ella está utilizando a tu hija para recuperar su poder. La única forma de romper el ciclo es...». Su voz se apagó, ahogada por la confusión. «¿De qué hablas? ¿Qué estás insinuando?». Los ojos de Su se llenaron de lágrimas, pero había una chispa de desafío en ellos. Se aferró al medallón que había levantado, su única esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, el antiguo rival rió, su risa resonando con locura. «Lo que realmente no saben es que Su es la clave», declaró, sus palabras disparando un nuevo nivel de confusión. «Ella es su elegida y también su mayor sacrificio». La sala se estremeció con ese bombazo. Los murmullos se hicieron gritos de terror. Su, atónita, dio un paso atrás. «No, eso no puede ser cierto». «Soy solo una persona». Pero algo dentro de ella cambiaba, como si un poder oculto comenzara a despertar. Sentía una presión en el pecho, una lucha entre su humanidad y un destino que nunca había buscado. El padre de Su la miró con angustia, como si hubiera descubierto que una sombra al acecho había reclamado siempre su lugar en la historia. «Estás en el centro de algo que no comprendes, hija mía. No puedo dejar que caigas en sus manos», dijo, sus ojos llenos de amor y temor. El antiguo rival extendió su mano, como si tratara de desatar el caos. «Sí, escucha a tu padre, Su. Dentro de ti hay una conexión directa con la mendiga. Su poder no es solo suyo». Las palabras zumbaban con un eco, llenando la sala de pánico. En un instante de desesperación, Su sintió que algo dentro de ella estallaba. La luz del medallón brilló intensamente, envolviendo a todos en un resplandor brillante. Los rostros de la multitud se iluminaban, pero también había un temor sutil,
como si algo oscuro buscase deslizarse hacia la libertad. Señor Gu, sintiendo esa energía desbordante, dio un paso hacia adelante. Su, no te dejes llevar por esto. No eres solo un medio, eres una persona. Pero era demasiado tarde. Estalló una ráfaga de energía, y con ella un silencio escalofriante envolvió la sala. Antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una grieta se abrió en el suelo. Una oscura y voraz hendidura que parecía devorar la luz. El grito de Su resonó como una sirena de advertencia. ¿Qué está pasando? Y de repente se dio cuenta de la verdad devastadora. Había una conexión, un vínculo más allá de su comprensión. La mendiga, aquella que parecía ser una musa, era en realidad parte de su esencia. Cuerpos comenzaron a caer, pero algo más perturbador se asomó entre las sombras. La figura de la mendiga, cuya transformación había sido creíble, comenzó a desvanecerse. A su alrededor, una oscuridad suprema crecía, y las almas de aquellos atrapados comenzaban a fusionarse. «Lo que buscan es solo un eco del amor que pereció», murmuró, y el mundo pareció girar. Un rayo deslumbrante descendió y la sala se estremeció. La voz de la mendiga resonó en todos ellos, dulcemente fría, casi como un canto de sirena. «Esta ha sido siempre tu historia, Su. Ahora el precio se hará evidente». Y en ese momento, Gu comprendió la verdad que siempre había estado oculta. Cada uno de ellos había sido parte de una narrativa tejida por el destino. Pero el papel de Su era mucho más profundo, y el verdadero sacrificio debía hacerse. ¿Quién pagaría ese precio? ¿Qué secretos más oscuros estaban por descubrir? El eco de la pregunta resonaba en la mente de todos, dejando una sensación punzante de que el verdadero horror estaba apenas comenzando. El aire estaba cargado de energía, mientras las sombras de la sala se retorcían. La figura de la mendiga se alzaba, amenazante y poderosa. Su rostro, antes acogedor, ahora era el reflejo de un tormento oculto. Los murmullos llenaban la habitación, un batir de alas asustadas, mientras cada persona luchaba con el peso de la verdad que emergía. Señor Gu miró a Su corazón latiendo con fuerza. «¡No te involucres!», gritó, pero algo en ella brillaba con determinación. Las palabras de su padre resonaban en el aire, marcando una línea entre la salvación y la condena. «Soy más que un sacrificio, soy alguien», Su declaró, su voz como un tambor resonante. De repente, el medallón que sostenía comenzó a vibrar con una intensidad abrumadora. Un llamado que desafió a todos en la sala. «¡Detén esto ahora!», ladró el viejo solitario, mientras las almas atrapadas empezaban a girar, buscando su liberación. La tensión era una cuerda tensa que se estaba a punto de romper. El antiguo rival, en un ataque de rabia desesperada, alzó su amuleto derramando oscuridad por todos lados. «Lo que has despertado no se puede controlar», gritó, pero Su no se detendría. Con un grito feroz levantó el medallón. La luz brotó de sus manos, iluminando cada rincón, empujando las sombras que la asediaban. La sala era un espectáculo de caos, luces y sombras chocando, un reflejo del conflicto interno de cada uno. En un instante todo se detuvo. Una quietud insondable llenó el aire, como si el tiempo hubiera recogido su aliento. Las almas, momentáneamente calmadas, se acercaron a Su, buscando esa luz que podría liberarlas. Gu sintió una rara chispa de esperanza entre la desesperación. «Dáselo, Su. Tienes el poder», instó,
su voz llena de convicción. Entonces, como un río desbordado, la energía de Su estalló con furia. «¡Esto termina aquí!», gritó mientras el brillo del medallón aumentaba. Con cada palabra, el aire vibraba, resonando con la fuerza de su determinación. Las sombras comenzaron a separarse, a disolverse en el aire, dejando atrás un eco de susurros, casi como lamentos. La mendiga, sintiendo la presión de la luz, se retorció. «¡No puedes hacer esto! ¡No entiendes lo que estás arriesgando!». Las sombras, que antes eran dominios de su poder, se disolvían mientras Su avanzaba con paso firme, su determinación ardiente. «Lo que temo no es el sacrificio, sino los secretos ocultos que nos han atado», replicó Su, sus ojos llenos de fuego. Un grito desgarrador resonó en la sala. En un último intento por retener su esencia, la mendiga se desvanecía, pero no sin antes lanzar una advertencia final. «Todo sacrificio tiene un precio, y tú pagarás». Con un destello fulgurante, una explosión de luz blanca estalló. Las almas vibraron y finalmente tomaron forma, liberadas del tormento, flotando como estrellas en el cielo nocturno. Gu, sintiendo la paz restaurada, se abrazó a la alegría. Los murmullos se desvanecían, reemplazados por sonrisas, por alivio. Y en ese momento, la sala se llenó de un profundo silencio, una tranquilidad que llevaba consigo el peso de lo vivido. La figura de la mendiga ya no estaba, pero su legado permanecía. Las almas liberadas sonrieron en agradecimiento a Su, y cada uno pudo sentir que la luz había reinado sobre la oscuridad. Todos se volvieron a mirar, lágrimas de alivio y reconciliación iluminando sus rostros. «Lo hemos logrado», susurró Gu, abrazando a Su, quien ahora estaba tranquila, su luz brillando con más fuerza que nunca. Pero la sombra de la advertencia quedó flotando, un recordatorio de que esta historia no terminaba aquí. ¿Qué vendrá después? «Question», preguntó Su con una chispa de incertidumbre en sus ojos. Nadie tenía la respuesta, pero en sus corazones sabían que el viaje apenas comenzaba. La sala, ahora llena de energía renovada, parecía vibrar con la promesa de nuevas historias. Pero antes de despedirse, un eco resonante atravesó el aire. «Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No espere ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo tú puedes ayudar a que sigamos contando estas historias. Hasta la próxima aventura.